Muy bien, buen día, buena noche, buena mañana para todos los que nos están viendo hoy en nuestro taller, en donde estamos retomando un tema que es importante y que es vital, especialmente entenderlo en el día de hoy, no solamente para entender el mundo, sino también para entender a los jóvenes del día de nuestros días mejor. Y por eso hoy vamos a hablar de la influencia y de los influencers. La influencia colectiva es uno de los elementos más comunes de las redes sociales que podemos ver en cada uno de nuestros ambientes. Y por eso es importante que nosotros le demos una mirada espiritual y acerquemos nuestro corazón para que podamos entender un poco cómo funciona y cómo podemos darle una respuesta también espiritual a una realidad que no podemos borrar, que no podemos ignorar y que es importante que al conocerla nosotros tengamos una postura desde nuestra fe para poder verdaderamente darle respuestas. Hoy la influencia colectiva, entonces decíamos que es uno de los elementos más comunes de las redes sociales. Y en la Biblia también nos encontramos personajes que fueron influencia para otros, es decir, que animaron, inspiraron el corazón de otros para que pudieran acercarse a los designios de Dios. Uno de esos personajes lo encontramos en la Primera de Reyes en el capítulo 10. Dice que la reina de Sabá había oído de la fama de Salomón y al escuchar de la fama de Salomón vino a probar la sabiduría de Salomón por medio de una cantidad de enigmas. Entonces dice que llegó a Jerusalén con un gran número de camellos, de aromas, El de amor de Nuestra regalos que se daban Señora, entre los la reyes de ese confianza y tiempo la y certeza de ser empezó a escuchados bajo su preguntarle a intercesión Salomón para sobre recibir muchas también, como en las bodas preguntas de que tenía de sobre su Caná, vida esos milagros de amor. para que Por la esta señal de la reina de Santa Sabá Cruz de visitara a nuestros Salomón. enemigos, Era líbranos, porque Señor había Dios nuestro, escuchado en el por nombre del muchos Padre, del lugares Hijo y que del Salomón era Espíritu un rey Santo. sabio. Amén. Con un Algunos corazón exégetas se atreven a arrepentido, decir en los que la, momentos en que hemos la dudado de la sabiduría de confianza en Salomón Dios, venía cuando hemos especialmente de puesto en las duda la personas de las cuales misericordia, se rodeaba. te invito a pedir Y es que perdón con de un eso se corazón trata la también vida de la lleno de la influencia misericordia colectiva que divina. hoy vamos a Jesús, mi acercarnos Señor a y mirar. Redentor, Miren, yo me arrepiento de hay todos los muchas personas pecados que tienen que he algo que cometido decir hasta sobre hoy la vida. y me pesa de todo corazón Algunas porque con un con ellos he pensamiento ofendido a positivo, un es Dios tan decir, que bueno. trae crecimiento Propongo espiritual para firmemente no nosotros, volver a pero pecar hay otras que no. y confío en que Y hay por que tu aprender a infinita discernir misericordia a me has través de de lo que conceder vamos a el perdón de reflexionar mis hoy, culpas y me qué has de llevar a la sabiduría vida o qué eterna. Amén. necedad El viene en medio de las peregrinar de la redes vida. sociales. Si hay Mañana una que de las vamos a cosas iniciar que los 9 días desafortunadamente le falta al peregrinando al mundo de hoy cielo es aprender a por discernir, los es fieles decir, difuntos y con los aprender a fieles separar difuntos, porque lo vamos a bueno orar y lo por las malo almas a tiempo. necesitadas y Porque vamos el a problema es que acompañar en muchas también ocasiones, hasta el por cielo no tener con la el don del oración de discernimiento, intercesión. que es un don que no Te invito solemos a pedir, disponer tu mente, tu pedimos corazón generalmente en otras este cosas, desde el lunes, número del cuando la chance palabra hasta certeza de pronto un es favor la que llena personal, nuestro pero no espíritu, solemos nuestra pedir vida. discernimiento. Los misterios Y la gozosos falta de son pedir entonces ese discernimiento anuncio de la es buena lo que noticia, en cuando el ocasiones no arcángel nos Gabriel permite llega hasta descubrir donde la la Virgen verdad María, que hay va a llegar a detrás de San las José verdades y personales también de van a tener muchas momentos personas de en la duda y vida. de incertidumbre. Porque en el Y por fondo eso uno la podría decir, certeza como es la decían los palabra. filósofos, No ¿no? tengas Los miedo. sofistas, El y era que Espíritu Santo la te verdad cubrirá con su estaba a sombra. prueba hasta que San hubiera una José, no verdad tengas miedo, que no dudes. se Son colocara por palabras que hoy encima de también la hacen verdad eco anterior. en Y nuestra eso es lo mente que y en pasa nuestro en nuestras corazón. redes sociales. Cuando uno tiene la Nuestras redes certeza en el amor sociales de Dios, hay que contienen desterrar el miedo. mucha basura, La pero Virgen también María contienen tuvo mucha miedo. riqueza. San José El tuvo problema no es miedo. lo que hay en ellas, el problema es que todo lo que nos llega, a veces no sabemos cómo separarlo una cosa de la otra y desafortunadamente nos dejamos llevar por todo lo que nos llega porque no somos capaces de masticar, en el buen sentido de la palabra, cada información que llega a nuestras redes sociales y de nuestras redes sociales. Dice Jonathan Byers, para que no lo conoce, es uno de los actores de una de las series más famosas que existen ahorita, que se llama Stranger Things, y que muchos de sus hijos la ven. Él le decía a en uno de sus capítulos, no deberían gustarte las cosas solo porque la gente te diga que se supone que tienen que gustarte. Y desafortunadamente nuestros jóvenes hoy
pecan constantemente en la falta de discernimiento que tienen sobre la información que les llega. Esta reina de Sabá, de la que hablamos en Primera de Reyes en el capítulo 10, fue capaz de no solamente escuchar la influencia que tenía Salomón a través de su sabiduría en las personas que lo rodeaban y en las personas con las que compartía, sino que lo fue a probar. No solamente, como se dice, comió vidrio, se lo comió entero, sino que fue capaz de ir a corroborar a la fuente misma qué era lo que verdaderamente se decía de Salomón. Y por allá en el capítulo 9, ya ella misma, la reina de Sabá, después de escuchar las respuestas que tenía Salomón para cada una de sus preguntas, logra reconocer y dice, no daba crédito en el versículo 7 a lo que se decía hasta que yo misma he venido con mis propios ojos y hallo que no dijeron ni la mitad de la sabiduría de la que hablaban de ti. Y eso es lo que hay que hacer en la influencia colectiva de la que hoy vivimos y que hoy padecemos incluso. Y es que tenemos que aprender a discernir y a pedir ese don del discernimiento para que nuestro corazón aprenda a separar el mal que hay en medio de todo lo que recibimos. Ahora, lo primero que tendríamos para decir especialmente es que hay muchas cosas que llegan hoy a nuestras redes sociales. Si ustedes no lo recuerdan, en el 2014 empezó a haber una serie de elementos que retaban a los jóvenes en el 2014 a realizar algunos retos, algunos challenge. Y uno de los challenge primeros que empezaron a aparecer en las redes sociales en el 2014 fue el de Ice Bucket Challenge, que tenía que ver con que la persona se sentaba y se bañaba con una cubeta llena de hielo que tenía que vertir sobre ella misma o que otra persona vertía sobre ella y que tenía una razón de ser. Este reto que se volvió viral en el mundo recogió alrededor de más de 100 millones de dólares con simplemente realizar el reto y con lo que la gente empezaba a donar por esta causa particular. Esta causa particular tenía como motivo concientizar sobre los motivos de la ELA, que es la esclerosis lateral amiotrófica, una de las enfermedades que muchas veces no era conocida en el mundo como de pronto se podría creer, y la gente, hubo un movimiento que quiso a través de este reto representar la dificultad que tiene la gente que padece de esta enfermedad para mover, especialmente para moverse. Entonces, los retos empezaron a ser parte de la vida de las redes sociales y uno de los retos que de pronto más recordamos es el de Ice Bucket Challenge. Pero además de eso, también empezaron a llegar detrás de este reto toda una serie de retos. Una serie de retos como el del Tide Pods, que era que los chicos comían cápsulas de jabón líquido y las empezaban a masticar e incluso las ingerían. Y muchas personas, muchos jóvenes en ese momento empezaron a tener dificultades de salud porque empezaron a realizar este tipo de retos. Retos que hoy cada vez más nos damos cuenta que se vuelven más y más peligrosos en el reto que plantea para las personas que lo quieren realizar. También llegó un tercer reto en ese tiempo, y esto es muy americano, de lamer los inodoros. Y la persona que lo lanzaba era una influencer de New York que lamía los inodoros de los sitios públicos y retaba a otras personas, especialmente jóvenes, para que realizaran estos retos. Los retos en el fondo no son cosas nuevas. Nosotros en nuestra juventud también teníamos retos. Uno de los retos más conocidos que teníamos, tal vez muchos en nuestra juventud, era jugar al Tintín corre-corre, que era tocar el timbre de la vecina y salir corriendo antes de que te pillaran, porque nos parecía que era peligroso
y que era pues muy divertido, la adrenalina de la que hablábamos el otro día cuando hablábamos de que había que aprender a estrenar el cerebro, ¿no? Y es que, miren, los retos no son algo nuevo, decíamos. El problema es que la creatividad mal usada cada vez más se vuelve peligrosa y es creciente. Y se nos vuelve un problema porque las redes sociales nos llenan de cada uno de estos retos que hoy los jóvenes siguen viviendo y que ya descubrimos en capítulos anteriores por qué los realizan. Esa tendencia del adolescente y del joven a vivir cerca de lo que lo pone en peligro tiene que ver con ese crecimiento y con esa manera de vivir su sistema hormonal que se dispara en la adolescencia y que pareciera que a través de lo que produce cada uno de estos retos, que es una adrenalina creciente, a través de la peligrosidad que hay detrás de ellos, pues trata de alivianar esa tendencia de nuestros jóvenes a querer vivir cosas que los ponen al límite. Porque el joven y el adolescente quiere vivir al límite. Recordemos que decíamos en capítulos anteriores que nuestros jóvenes viven esta realidad no porque lleguen a una etapa rebelde, y es una etapa rebelde porque sean rebeldes, no. Recordemos que los adolescentes llegan a cada una de estas situaciones porque la descarga hormonal que produce su cuerpo en un momento determinado de su proceso evolutivo, pues termina muchas veces colocándolos en peligro hasta de las mismas acciones que ellos terminan realizando. Esto se puede evitar y se puede evitar en muchas ocasiones cuando nos damos cuenta que aprendemos a generar en nuestros jóvenes e incluso nosotros mismos una práctica constante de examen de conciencia natural. Un examen de conciencia que incluso no necesita de otra persona, sino que si uno lo empieza a realizar en su vida espiritual, se da cuenta que el examen de conciencia le permite a uno vivir al día con las emociones de uno. Le permite a uno vivir al día con lo que uno piensa, con lo que uno dice, pero sobre todo con lo que uno hace. El problema de la mayoría de nosotros es que nuestra vida espiritual va en primera, pero nuestra vida diaria va en quinta. Entonces, por eso es que nuestra vida espiritual a veces no responde en el mismo sentido a lo que vamos viviendo a diario a través de todas las cosas que hacemos, porque no van de la mano. Entonces, cada uno de estos retos que se presentan y que se siguen presentando, hoy han cambiado y cada vez, como dijimos, cada vez son más peligrosos, pues generan en nuestros hijos, en nuestros nietos, en nuestros jóvenes e incluso en adultos, porque esto también lo realizan adultos, esta tendencia y la búsqueda a vivir al límite. Y cada una de estas poblaciones que viven de estos retos viven al límite por eso, porque de alguna manera queremos regalarle a nuestra vida todo ese propósito que el sinsentido de la vida empieza a sembrar. Hay veces que vivimos al límite, pero no de la peligrosidad de nuestras vidas, sino que vivimos al límite es porque a veces vamos perdiendo el sentido de cada uno de nuestros días. Y como ya no nos atrevemos a muchas cosas de las que nos atrevíamos en la adolescencia, los adultos también vivimos esa locura y también esa lucha, pero en otro sentido, y es, muchos nos refugiamos en medio de nuestras angustias, de nuestros estados depresivos, de nuestro encierro mental y espiritual que no nos permite verdaderamente responder a los enigmas como estos enigmas que buscaba la reina de Saba cuando buscaba respuesta en Salomón. Ahora, hay una cosa que es importante y que tenemos que recordar, y es que hay dos elementos que logran explicarnos de dónde viene esta tendencia a hacer las cosas que en un estado natural generalmente no haríamos. Porque normalmente cuando nuestros jóvenes terminan realizando cada uno de estos actos que van en contra incluso de su propia salud y de su vida,
Lo que se preguntan muchas personas es qué pasa por la cabeza de un muchacho hoy en día para realizar todas estas cosas que lo ponen en peligro. Y la respuesta es sencilla. Hay una mezcla entre la adolescencia y hay una mezcla de la influencia colectiva de la cual hoy son bombardeadas nuestras redes sociales y que terminan permeando la manera como nos comportamos en nuestra vida. Si tú mezclas un poco de adolescencia con un par de cucharadas de la influencia colectiva y de la presión colectiva que ejerce la sociedad a través de las redes sociales, te das cuenta que eso es una bomba explosiva, es un cóctel molotov que terminas tirando a tu vida y que termina incendiando todo de tal manera que no sabes qué hacer con ello. Especialmente por una cosa, si vamos a la adolescencia, nos damos cuenta que la adolescencia es la etapa donde los jóvenes y las personas son más susceptibles de recibir esa carga y esa presión colectiva porque están buscando un lugar dentro del mundo. Cuando el adolescente llega a la edad en la que empieza a padecer de lo que es la vida como tal, ya no es un niño que se esconde detrás de la enagua de la mamá, como decían nuestras abuelas, sino que le toca empezar a enfrentar el mundo. Muchos de estos chicos en ese momento de sus vidas no están preparados para esto. Y ese es el problema de nosotros. Estamos educando a una generación que no está preparada para la dureza de la vida. Y por eso cuando llega la adolescencia, nuestros jóvenes y nuestros niños no tienen cómo responder a las necesidades de un mundo que, si lo vemos y miramos por la ventana, está roto. El mundo está roto. El problema es que nuestros hijos no tienen esa percepción lo suficientemente clara y lo suficientemente arraigada en su corazón para darle respuesta y para darle la cara al mundo. Sobre todo cuando a través de nuestros mecanismos de protección o sobreprotección familiar no les dejamos entender que la vida es dura, que en la vida hay sufrimiento, que en la vida hay dureza, que en la vida hay muerte, que en la vida hay dolor. Si hay algo que nuestros hijos tienen que saber, es que el mundo no va a ser justo con ellos. El mundo simplemente va a ser el mundo todos los días. Y los jóvenes de hoy tienen que aprenderlo a saber. Ya decían, ya dice el viejo adagio de las abuelas, ¿no? Todo hijo en la vida tiene que aprender a crecer con un poquito de hambre y también con un poquito de frío. Y esto se los digo porque tenemos que entender que si no dejamos que nuestros hijos empiecen a elaborar una escala de valores y una escala de carácter necesario para enfrentar la dureza de la vida, pues los vamos a hacer verdaderamente frágiles ante un mundo que no es frágil ni va a ser frágil con ellos. Esto lo vemos reflejado especialmente, por ejemplo, en un estudio que hizo Solomon Asch en 1951. Solomon Asch hizo un estudio en el cual hizo un experimento, a través de un experimento, realizó un ejercicio, ¿no? Y el ejercicio era que estaban en un salón, él iba a mostrar una carpeta y todos dirían de qué color era la carpeta. Entonces, por ejemplo, yo tenía una carpeta verde, todos se colocaban de acuerdo en el salón, así era el experimento, en que iban a decir que cuando el profesor preguntara de qué color era la carpeta, todo el mundo dijera que era roja y no verde como era en ese momento. Había uno de ellos que iba a entrar al salón y cuando entrara, pues iba a estar completamente inocente de lo que estaba sucediendo. Resulta que el estudio de Solomon Asch nos demostró en 1951 ya que el 75% de las personas terminaron adheriéndose a la respuesta del colectivo. Cuando el profesor preguntaba de qué color era la carpeta, todo el mundo decía rojo. Y cuando le preguntaban al que no sabía de qué se trataba el experimento, esa persona solía responder que también era roja, aunque fuera de otro color.
El 75% de la gente se sometió a la idea del colectivo simplemente porque de alguna manera no quería ir en contra de él. Y esto nos pasa generalmente porque muchos de nosotros no sabemos y no habíamos vivido nunca tanta presión a un clic de distancia. Hoy la gente, cuando tiene una necesidad, cuando vive una injusticia, cuando vive algo que necesita ser, que necesita que tenga respuesta, normalmente lo viraliza en las redes sociales a través de videos. Hoy en día nuestro celular es un arma, pero puede ser un arma de doble filo, que nos puede colocar en peligro no solamente de nuestra salud mental, sino que puede colocar a otros en peligro de su propia salud mental. Y esto es algo que tenemos que empezar a trabajar en las nuevas generaciones de nuestras familias e incluso en nosotros mismos, porque esto no es un tema de chicos, esto es un tema del ser humano del día de hoy, porque muchos de nosotros hemos cogido, hemos tenido la tentación en algún momento de viralizar, comillas, algo que nos pareció que debía ser mostrado al mundo sin medir las consecuencias que en la vida de otro puede tener. Muchos lo han vivido y han llegado al punto de la muerte, simplemente porque desafortunadamente no supimos cómo utilizar una herramienta que puede haber servido para la edificación y la utilizamos para el mal. Entonces, hay tres cosas fundamentales que los jóvenes y los adolescentes viven dentro de su proceso de crecimiento espiritual y personal. Y es que en esta etapa hay un gran deseo de tres cosas fundamentales. Primero, de independencia. Cuando nosotros vemos a nuestros chicos que van creciendo y van entrando a la etapa rebelde, no es que sean rebeldes porque son rebeldes en esa edad, es porque ya hay un momento donde tienen la suficiente conciencia de sí mismos y quieren encontrar su propia voz, como todos en algún momento quisimos encontrarla. Catalogar a nuestros chicos de rebeldes porque un día como tú y como yo quisimos que nuestra palabra fuera escuchada y tuviera el valor que cuando éramos pequeños no tuvimos, es una injusticia con nuestros jóvenes. El problema es que ahora estamos en una etapa, muchos, ahora estamos en una etapa de poder donde queremos ejercerlo sobre otro, así como otros le ejercieron sobre nosotros. Y eso ya no nos gusta. Por eso es que los padres a veces reaccionan tan mal a este momento histórico y evolutivo de sus hijos. Tenemos que entender que el joven hay un momento donde quiere vivir una independencia, es decir, no se quiere colocar los boxers que la mamá le compraba, quiere comprar los boxers que a él le gustan. No quiere comprar el jean que mamá siempre compró y la pinta que papá siempre me puso, sino que el chico ya quiere tener sus jeans rotos, sus jeans de color desmanchado, sus jeans, no sé, con taches, qué sé yo, y eso hace parte del proceso. Ahora, la independencia no quiere decir que vamos a dejar que nuestros chicos que todavía no ha llegado al culmen de su desarrollo, decíamos hablando de Estrenando el Cerebro, de que el cerebro sigue creciendo hasta tal vez los 25 años, pues todo este proceso no es que cuando decimos que los chicos sean independientes, es que vamos a dejar que hagan lo que quieran, no, es que ya tenemos que ir educando a nuestros hijos no para que nos obedezcan solamente, sino que tenemos que educarlos para que aprendan a tener un criterio sano frente a las situaciones que viven en el mundo. Segundo, el segundo deseo en esta etapa es la expresión y la opinión y la formación de sus propios valores. Cuando los chicos están pequeños, empiezan a ser la esponja de todo lo que reciben de nosotros. Pero ya hay un momento en que no solamente quieren tomar sus propias decisiones, quieren opinar sobre lo que tú opinas, quieren meterse en la cucharada en donde tú estás comiendo. Ya no puedes simplemente decirle, hey, tú te callas porque están hablando los adultos, sino que ya ese chico tiene una escala de valores iniciales que empieza a crear. Pregunta y cuestionamiento también. Si tu hijo no expresa los valores que tú crees que debería de tener,
muchas veces tendrás que preguntarte si gastaste el suficiente tiempo en ahondar en esos valores mientras ese chico crecía. Porque no es normal que un chico no tenga valores sanos, positivos y de crecimiento espiritual cuando ya tiene voz. No es normal que no los tenga. Ahora usted dirá, pero es que no los aprendió de mí todo lo malo. Ah, pues porque tal vez no ahondaste el suficiente tiempo para que aprendiera todo lo bueno. Y ahí es donde tenemos que empezar un poco más los adultos de hoy a cuestionarnos qué estamos haciendo con el tiempo de la crianza de nuestros hijos. La tercera tendencia de los jóvenes cuando son adolescentes es el deseo a ser aceptados. Y eso tiene que ver con el lado derecho de las pantallas que ustedes están viendo, donde vamos a hablar de la influencia colectiva. Si hay algo que empiezan a tener y empiezan a sufrir los chicos en medio de su crecimiento y muchas veces nosotros adultos, es que de alguna manera queremos encajar en algún lado. Y esa manera de querer encajar en algún lado hace que muchas veces nuestros valores espirituales se vean cuestionados. Y por eso es que hay que estar en ese constante examen de conciencia del cual estamos hablando desde el principio. Porque el deseo a pertenecer puede anular la percepción de la realidad y el peligro. ¿Por qué nuestros chicos terminan haciendo y terminan realizando cosas que naturalmente no haríamos con nuestros cinco sentidos? Porque uno en la juventud no tiene todo el bagaje y todo el aprendizaje necesario y muchas veces quiere probar eso que algunos le dijeron que era malo, pero que desafortunadamente no le dijeron por qué era malo. El problema de la crianza y el problema de muchos de nosotros es que nos dijeron que muchas cosas en la vida eran malas, pero nunca nos dijeron por qué eran malas. Entonces, cuando un chico se pregunta por qué mi mamá o mi papá o en mi casa me dijeron que eso era malo, pero nunca me dijeron por qué era malo y cuáles eran las consecuencias, sino que simplemente no lo hiciera, muchos de estos chicos terminan buscando y se les termina minando su espiritualidad y su personalidad y la imagen que tienen de ellos mismos porque terminan muchas veces retados, no por otros nomás, sino por los mismos amigos y por su misma pregunta de querer saber qué hay detrás de lo que me dijeron que estaba mal. Cuando alguien es influenciado, y ese es el poder de los influencers hoy en día en las redes sociales, cuando alguien es influenciado, su sentido común queda de lado, porque los chicos empiezan a asumir el sentido común de otro, que si es famoso, por algo es famoso. Y de alguna manera ese deseo de encajar allí genera una presión y no una motivación. Los influencers hoy tal vez no se han dado cuenta del poder que tienen para construir vidas o para destruirlas. Muchos de ellos no saben lo que hay detrás de un like que una persona puede generar a través de una red social. Y por eso, como buscan muchas veces su propio ego o su propio negocio o su propia figura, no terminan sabiendo que el que está consumiendo algo del otro lado del like, desafortunadamente, no tiene la conciencia necesaria para saber lo que está haciendo. Por eso es que hay una diferencia entre la presión y la motivación. La presión es cuando alguien nos manipula para hacer algo que generalmente no haríamos. Y la motivación se refiere a realizar algo positivo, generalmente. El problema de la influencia en las redes sociales es que la influencia en las redes sociales hacen parecer incluso las cosas que son negativas para la vida de la gente como algo que puede ser propositivo o positivo en sí mismo. Porque de esa manera actúa el mal. El mal actúa hoy en día en nuestras redes sociales haciéndonos creer que si queremos estar a la vanguardia del día y especialmente los jóvenes, tienes que aprender a realizar lo que está de moda. Lo vimos ahorita, por ejemplo, con el tema de Barbie. Cuando aparece toda esta figura de Barbie que en su momento era solamente especialmente dirigido a un
target exclusivo, a un elemento exclusivo, a una población exclusiva que eran las niñas, resulta que se volvió una cosa que no solamente era de niñas, sino que era de niñas, de niños, de familias, de personas que ni siquiera habían jugado con una Barbie, pero que vivieron la cultura de esa tendencia en su momento. Entonces todos nos vestimos de rosa y el padre cuando se colocó el ornamento rosa el día de, ahora que nos lo pongamos ahorita en Adviento, vamos a decir que es el día de Barbie. No, resulta que desafortunadamente muchas veces adoptamos valores o antivalores que se nos presentan como algo bueno, porque el problema de los influencers y de las redes sociales hoy en día es que nos han hecho creer que todo lo que proponen está bien. Y cuando no tenemos la suficiente respuesta espiritual para ello, resultamos creyendo como algo bueno todo lo que se nos presenta. Ahora, hay tipos de presión social y hay componentes de la presión social. Y esto es importante conocerlo porque muchas veces hay chicos que han llegado incluso al suicidio o personas adultas porque vivieron componentes o tipos de presión que ni siquiera sabían cómo responder a ellas porque ni siquiera las reconocían. Por eso es que hay cuatro básicos componentes de toda presión social. El primero son los insultos. Los insultos, las palabras dañinas que pueden llegar a través de una red social, pueden generar una respuesta aún más negativa que los mismos insultos que profieren las personas que los escriben o que los envían. Muchos de nuestros hijos están viviendo una presión social a través de insultos constantes en los medios en los que viven. Y cuando nuestros hijos no tienen una red de apoyo a través de su familia, a través de su casa, a través de sus amigos o a través de las personas que influencian a nuestros adolescentes, resulta que terminan tragándose, elaborando ellos mismos el duelo de la presión social a través de las palabras que llegan y que terminan minando no solamente la personalidad, sino especialmente la autoestima de nuestros chicos. Los otros son más sutiles y, por ejemplo, otro tiene que ver con los razonamientos. Los razonamientos son un tipo de presión de los componentes que tiene toda influencia, muchas veces negativa, porque los razonamientos terminan haciéndote creer a través de argumentos las cosas que deberías hacer, pero que en el fondo te pueden hacer incluso a ti mismo daño. Hay gente que se ha hecho daño a través de la influencia colectiva que otros han tenido y terminan incluso justificándola. Y uno dice, ¿cómo puede justificar esa misma persona el daño que se hace? Y simplemente puede ser por algo en especial. Y ese por algo en especial es porque incluso le han hecho creer que hacerse daño está bien. Lo vivimos mucho tiempo, especialmente en los colegios, y se sigue viviendo a través de toda esta práctica del cutting, del cortarse las manos para provocarse el suficiente dolor que no les genere el dolor espiritual y emocional o les palíe el dolor emocional que muchas veces los chicos tienen. Y terminan justificándolo, ¿no? ¿Por qué te cortas? Porque cuando me corto no me duele tanto y no vivo tan en angustia por esta situación que estoy viviendo. O sea que cortarme es lo mejor que me puede pasar en medio de lo peor que me está pasando. Y esos razonamientos terminan siendo tan sutiles que en muchos casos terminan llevando hasta la muerte. El tercer componente de toda presión social o un elemento que hace parte de la presión social es el rechazo. Y este es tal vez uno de los más comunes que vivimos hoy en día, porque el rechazo mina la autoestima, especialmente en esa búsqueda del lugar en el mundo que nuestros chicos están queriendo encontrar. Entonces, cuando un chico quiere encontrar un lugar en el mundo, pero ese mundo lo rechaza constantemente, pues le hace pensar que se tiene que ir de este mundo porque desafortunadamente no tiene cabida en él, porque muchas veces no conoce ni siquiera sus propias bondades. Y conocer sus propias bondades hace parte incluso de los componentes propios de crianza que en nuestras casas deberíamos tener con nuestros hijos.
El cuarto y el más sutil de todos es la presión no hablada. Es cuando el mundo es indiferente ante ti y tal vez este es uno de los más comunes y tal vez el que más duele. Porque ¿cómo obligas a otro a que no sea indiferente contigo? A que no te mate a través de la indiferencia que vives cuando no te habla, cuando no te determina ni cuando ni siquiera sabe que estás respirando al lado de él. Y esto afecta profundamente la vida espiritual de las personas, porque todos queremos encontrar un lugar en el mundo, no solo los adolescentes. Y cuando esto se ve minado, desafortunadamente las personas terminan haciendo cosas que nunca se imaginaron, yendo a lugares que nunca creyeron que iban a llegar y alcanzando eh, extremos que no lo hubieran hecho en una situación normal. Pero no solamente hay componentes de la presión, sino que hay tipos de presión. Tal vez el más común que vemos hoy en nuestras redes sociales es el ciberbullying. Por eso es que nuestros adolescentes, cuando les damos un celular y cuando les permitimos tener una red social, les estamos permitiendo tener una bomba de tiempo que puede explotar de cualquier manera, en cualquier momento, teniendo quién sabe qué resultado, cuando no somos capaces de educar a nuestros hijos, especialmente en la tenencia de ellas. Educar a un hijo para que tenga una red social es tan necesario como enseñarle a estudiar, enseñarle a sumar, a restar, a multiplicar y a dividir. Porque tener una red social es una responsabilidad. ¿Por qué la mayoría de personas lo viven mal hoy en día? ¿Por qué lo viven de manera irresponsable? Entonces, cuando tú le das el poder de tener una red social a un chico o a una chica, le estás generando o le estás abriendo una puerta que debe ser monitoreada y que tiene que ser especialmente educada. En estos días encontramos con una chica de una consejería espiritual donde su mamá le permitió tener redes sociales. Resulta que en estos días colapsó y en medio del colapso, sin mayor razón del por qué, resultaron abriéndole su celular, revisando qué estaba pasando en su vida y resulta que como ella misma dice, padre, mi mamá me hackeó el celular y vio cosas que mi mamá no tenía por qué ver. Y no tenía por qué verlas porque desafortunadamente muestra la razón por la cual esta chica colapsó emocionalmente. Y es porque a través de sus redes sociales ha estado viviendo una serie de presiones que la están llevando a vivir en un estrés permanente y constante que desafortunadamente la llevó a enfermarse. Cada una de estas cosas nos deben llevarnos no a decir voy a cerrarle las redes sociales a mis hijos o voy a prohibirle esto a mis hijos. No, lo que tiene que llevarnos es a entender que tenemos que empezarnos a educar tanto adultos como jóvenes en la responsabilidad que hay detrás de estas redes sociales. El segundo tipo de presión es cuando nuestros chicos son bombardeados para que cambien su imagen. Y por eso es que vemos comportamientos extraños de nuestros chicos, porque desafortunadamente, como no tienen una identidad bien formada y no han vivido las experiencias para tener esa identidad bien definida, desafortunadamente terminan influenciados incluso hasta en la manera como comen o simplemente como se visten. La tercera es la presión por drogas que muchos experimentamos incluso desde el colegio y que se da desafortunadamente porque nuestros hijos buscan respuestas a través de las drogas. Cuando una persona ha caído en el flagelo de la droga y tú vas a revisar generalmente su vida, son personas que cargan profundos dolores espirituales a los cuales nadie ha respondido porque ni siquiera nadie lo sabe en la familia. Y tú te encuentras que generalmente hay muchas personas que han probado drogas en la vida y no han caído en la droga. ¿Qué diferencia encuentro yo? Y esto no es,
como se dice palabra de Dios, es lo que yo he experimentado en el acompañamiento de chicos. ¿Qué diferencia hay entre el que algún día ha probado un cacho de marihuana al que lo ha probado y se ha quedado y al que no? Cuando tú vas a revisar generalmente la vida de esos chicos y las comparas, te das cuenta que el acompañamiento de vida que han tenido muchos de estos chicos que probaron y no se quedaron en la droga es diferente al que tenía un vacío por situaciones de vida que no gestionó, que no fueron previstas o que sus padres y sus familias no conocían y que llevaron a que esta persona a través de la droga lograra paliar, al igual que con el cutting, desafortunadamente ese dolor que carga emocional y espiritualmente. No aplica para todos, pero hay un patrón ahí que a nivel personal he logrado encontrar. Ahora, muchos dirán, pero es que, padre, yo le pregunto a mi hijo, pero desafortunadamente mi hijo nunca lo dijo. Sí, muchos de ellos no lo dicen. ¿A quién le gusta decir aquello que es más oscuro de su corazón a los cuatro vientos? A nadie. A ninguno de nosotros nos gusta que sepan nuestras razones más oscuras. Pero por eso es que hay que no solamente conocerlo, porque eso es una forma de dar respuesta. Muchas veces hay que preverlo y ahí es donde está la verdadera diferencia en la crianza de los hijos. No solamente tú hablas de un problema con un hijo porque te cuenta que tiene ese problema, sino que tú puedes prever esa situación en la vida de un hijo cuando hablas del tema sin que haya necesidad de hablar de él. A veces pensamos que porque no hay necesidad de hablar de él, pues no hablamos de muchos temas con los chicos. Y no necesariamente tiene que haber una necesidad. Podemos hablar de muchos de esos temas antes de que haya la necesidad para que ese hijo o esa hija o ese chico tenga cómo responder ante él. Y el cuarto tipo de presión que generalmente se presenta son el tema de las relaciones sexuales, que es hoy en día muy común, especialmente en un país como en el que vivimos, donde realmente la tasa en la que nuestros chicos tienen acceso no solamente a la pornografía, sino especialmente a las redes sociales y todo la industria pornográfica que llega a nuestros hijos, pues muchas veces ellos viven y beben de ello. Yo he conocido chicos, especialmente ahora, por ejemplo, que estuve el semestre pasado en el colegio donde estoy, cuando estuve confesando a los chicos de quinto, cuarto, que viven profundas realidades de pornografía, chicos de 9, de 8, de 10 años, de 11 años, que te lo dicen y tienen conciencia de eso. Te dicen, padre, siento que le he fallado a Dios porque yo suelo ver constantemente cosas que son para adultos y no debería ver yo. Tienen la conciencia incluso formada para reconocer que están pecando, pero no solamente eso, sino que lo viven y dicen, lo vivo con dolor. Tuve una chica el semestre pasado que confesándose me lo decía con lágrimas y me dice, yo no quiero ser así, pero yo no sé, yo no puedo pararlo. Y los chicos, los niños están viviendo realidades de pornografía profundas en sus redes sociales. Y son cosas a las cuales no les estamos dando respuesta. Porque llega la curiosidad, llega toda esta carga hormonal de la que constantemente hablamos aquí y todo empieza a cambiar en el mundo en el que viven. Y a veces pensamos que hablar de esas cosas con nuestros chicos es pensar que están muy chicos. Pues yo pensaría en lo personal que es subestimarlos, porque muchos de estos chicos ya viven esa realidad y muchos de nosotros, por no tocar esos temas, a veces perdemos la oportunidad de poder darles herramientas para ello. Por eso terminamos con esto y es cómo hackear, porque hemos hablado de eso, ¿no? ¿Cuál es cómo podemos responder espiritualmente a esta realidad de la influencia colectiva que a veces termina llevándonos a hacer y a hacer cosas que nunca pensamos en nuestros cinco sentidos que íbamos a hacer y también nuestros chicos? Y el hack o cómo podemos romper espiritualmente este tipo de tendencia es a través de dos elementos fundamentales. Primero una acción y luego
un trabajo espiritual. La acción es colocar límites. Si hay algo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos hoy en día es especialmente a poner límites. Sobre todo en una sociedad juvenil como la de hoy, en la que uno de las frases constantes que ves en ellos es sí a todo. Yo no sé si lo han visto en sus redes sociales. Hoy en día los chicos dicen sí a todo, sí a todo, sí a todo. Pero no te he dicho sí a todo, como probando al mundo, esperando a ver que el mundo, cómo el mundo te puede sorprender, y a veces que sorpresas que pueden ser muy desagradables para la vida de nuestros hijos. Entonces, primero hay que aprender a decirle y a educar a nuestros hijos en los límites. Y lo segundo es algo que es un trabajo de la crianza espiritual y tiene que ver con el carácter. Tenemos que enseñarle a nuestros chicos a tener el suficiente carácter para que su imagen y su identidad no se vea ni vulnerada ni permeada por ideas que no representan los valores que ellos tienen. Y por eso es que los límites definen lo que eres, pero también definen lo que no eres. Y por eso ilustran lo que está bajo nuestro control. Eso hacen los límites y esa es la enseñanza fundamental que hay que enseñarle a nuestros chicos hoy. Especialmente con tres acciones fundamentales. Primero, que aprendan a tener límites con sus intereses. Hay que enseñarle a nuestros hijos a rodearse de personas que compartan no solamente sus mismos gustos, sino también sus mismos valores. Esto no se trata de separarnos de los buenos y unos son los buenos y otros son los malos. No, no es así como a tipo macartiano, no. Tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver con el hecho de que los chicos empiecen a verse reflejados en las personas de las cuales se rodean porque comparten la misma visión de mundo que ellos tienen. Y no porque todo el mundo tenga que pensar igual a ellos, sino porque uno se alimenta de aquello que es afín a uno, especialmente en los valores que ha recibido. Lo segundo, tenemos que educar a nuestros chicos en aprender a decir que no. Si el mundo en la calle nos está diciendo sí a todo, pues hay que aprenderle a decir otra vez a nuestros chicos que no también es una respuesta. Sobre todo porque el primer y mayor no que una persona debe hacer en su vida es aprender a decirse no a sí mismo. Porque si no aprendemos a decirnos no primero a nosotros mismos, no podremos decirle no luego a los demás, que no les importa muchas veces nuestra propia vida. Y el tercero es el don del carácter. ¿Y qué es el carácter? Es la coherencia que hay y que te debes a ti mismo, especialmente cuando todo no sale como tú quieres. Cuando el carácter se ve minado, el carácter se ve minado cuando uno no tiene una identidad clara. Y hay que trabajar en la identidad que nuestros hijos tienen. Hay que trabajar en la identidad espiritual que nosotros de adultos tenemos. Porque vuelvo y les digo, el tema de la influencia colectiva no es un tema de chicos, es un tema de ser humano y de sociedad. Y por eso tenemos que minar, en el buen sentido de la palabra, espiritualmente, cada uno de estos ámbitos que a veces nos llevan a lugares que nunca nos imaginamos. Como dice el libro de Jeremías en el capítulo 15, Yahvé dijo así: si te vuelves, porque yo te haga volver, estarás en mi presencia. Y si sacas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Que ellos se vuelvan a ti y no tú a ellos, le decía Yahvé a Jeremías. Porque ya hemos dicho, ¿no? Jeremías fue un tipo que siempre llevó un mal mensaje a la gente porque no iba a la par de lo que la gente quería, sino que siempre le tocaba bailar con la más fea y decir cosas que no eran muy populares, pero que eran las correctas. Si hay algo que hay que enseñarle a la sociedad de hoy, es que no estamos en esta vida para ser populares, estamos en esta vida para hacer las cosas como Dios manda. Y a veces como Dios manda, generalmente siempre, no es como el mundo lo hace. No es como el mundo lo hace. Oremos. Ahí donde estás, vamos a orar especialmente
por nuestros chicos, por los jóvenes de nuestra familia, por nosotros mismos, para que nuestras redes sociales empiecen a vivir una manera diferente de ser, de vivir y de andar. Padre amado, te pedimos, Señor, que nos regales esa identidad de ser hijos tuyos todos los días. Tú sabes, Padre, que nuestros muchachos viven, Señor, la lucha diaria de querer ser como tú quieres y no como el mundo manda. Pero esa lucha muchas veces las pierden, Jesús. Y te queremos pedir por todos ellos para que los unjas con tu Espíritu Santo y les permita, Señor, que en todo y por todo la respuesta del cielo, gracias al Espíritu Santo, descienda sobre ellos. Te pedimos por tantos jóvenes que sufren en silencio, por tantas personas que sufren en soledad, por tantas personas, Señor, que viven en angustia constante, y que hoy te pedimos, Señor, que el mundo no los lleve donde tu gracia no los cubra. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ayúdanos a ser influencers. Dele like, regálenos su like, regálenos su comentario, déjenos un mensaje de qué quisiera que empezáramos a hablar. Ya nos quedan algunos pocos temas de redes sociales. Dentro de 8 días va a estar muy bueno, no se lo pierda, porque en nuestro próximo taller vamos a hablar de las selfies. Todos hoy en día nos tomamos una selfie. El problema es que espiritualmente detrás de cada selfie hay una tendencia negativa, espiritualmente hablando, que a veces no sabemos que está funcionando. Entonces vamos a hablar de las selfies dentro de nuestro próximo capítulo. Y bueno, 2 invitaciones ahí finales. La primera, en nuestra parroquia San Pedro Claver tenemos retiro 23, 24 y 25 de noviembre para hombres. Los hombres que quieran vivir un fin de semana de retiro de Emaús, de un encuentro profundo con el Señor. Si de pronto todo eso que hemos reflexionado te lleva a invitar a una persona o tú mismo a animarte a vivir en retiro de hombres, bueno, 23, 24 y 25 y 17, 18 y 19 de noviembre es la segunda invitación. Tenemos retiro de Emaús para jóvenes, un fin de semana para que nuestros chicos entre los 15 y los 21 vivan con nosotros un fin de semana lleno del Señor. Ustedes ahí tienen en la pantalla todos los números. Comuníquense a estos números si quieren que sus hijos vayan, que vivan un retiro de Emaús lleno de la presencia del Señor. Que el Señor los bendiga. Nos vemos en nuestro próximo taller y recuerde compartir, porque hay otra persona en el mundo en este momento que necesita este mensaje de Dios. Dios los bendiga y nos vemos en un próximo capítulo.